Bueno, pues yo quería comenzar también agradeciendo con mucho cariño a Laia y a todas las compañeras que habéis hecho posible esta jornada. Yo estoy aprendiendo muchísimo y bueno, ojalá más iniciativas así como esta de hoy. Como os comentaba Laia antes, el título de mi intervención deriva de estos dos proyectos de innovación docente, el Innova Arte y Género, Aprendizaje Autónomo y Actividades Extracurriculares en el grado en Historia del Arte, y el Implanta, que, como han explicado mis compañeras, fue la consolidación, digamos, o la apertura del anterior, que se tituló Proyecto Violeta 2.0, Arte y Género en Actividades Curriculares y Extracurriculares en Historia del Arte. Le quitamos la palabra grado porque, como luego os explicaré, tratamos de ampliarlo también a nivel de máster. El primer proyecto, el Innova, surgió como respuesta a la demanda por parte del alumnado de Historia del Arte y del doble grado en Historia del Arte y Ciencias y Lenguas de la Antigüedad de más contenidos relacionados con el género en su formación. En la Autónoma contamos con destacadas especialistas en género de distintos periodos y con profesoras que en mayor o menor medida, en mayor, como es el caso de Juan y Olga, incluyen estos contenidos en sus asignaturas. Pero seguramente el peso del género sigue siendo inferior a lo que sería deseable y más aún teniendo en cuenta los intereses de las estudiantes, que es algo que podemos ver, por ejemplo, en los temas de TFGs que suelen escoger. Además, únicamente tenemos una asignatura específica, arte y género, que ves ahí en amarillo, bueno, o no se ve mucho, que como consecuencia del sistema de rotación de optativas que tenemos en la UAM, durante ciertos años no se oferta. Y así fue el caso en aquel entonces, de aquí partió esta demanda y como sugerencia de Juan, que fue un poco la ideóloga en la sombra de todo esto, se materializó en el Innova que os he dicho, en el que participaron un buen número de compañeras y compañeros, no lo he dicho antes, lo coordiné con otra compañera, con Elisa Garrido, y también tratamos de hacerlo lo más abierto posible y de conectar distintas esferas. Entonces también participaron de forma muy activa dos doctorandas y contratadas predoctorales, una PAS, que fue fundamental para cuestiones como difusión, y también, lógicamente, el colectivo de estudiantes que habían impulsado esta iniciativa, que fueron el corazón del proyecto y que se constituyeron en un grupo que llamaron Colectivo Violeta. El proyecto tenía dos objetivos fundamentales. El primero, el establecimiento de lugares de encuentro para el diálogo, el debate constructivo y el aprendizaje. Y, en segundo lugar, proporcionar al alumnado herramientas para motivar el aprendizaje autónomo, muy de moda hoy en día, y sobre todo en aspectos relativos al género, y ellas mismas demandaron que fuese transversal, y es decir, que abarcase distintos periodos. De ahí también un poco el proyecto que elaboramos, el equipo, perdón, que elaboramos. Ligado a todo ello, se perseguía la máxima difusión posible y para esto, para ello el colectivo Violeta creó la cuenta de Instagram Visión Violeta, que permitió dar difusión al proyecto. En él, como veis, explicaron sus orígenes, sus objetivos, etc. Y también dar difusión a las actividades de las que ahora os hablaré. Pero además compartieron posts enteramente diseñados por ellas, vinculados a mujeres artistas, mujeres en el arte, contenido LGTBI, etc., desde el mundo antiguo hasta hoy y de distintos ámbitos geográficos, no exclusivamente de ámbito europeo. Uno de ellos, y me ha costado mucho, os lo prometo, escoger un ejemplo, es este, que podéis ver aquí, sobre el autorretrato femenino. Y como veis, incluyeron bibliografía, seguiría, pero corté la foto y ya está, pero era mucho más amplia, porque la idea era dar difusión al proyecto de cara al público en general, pero también, como decía antes, proporcionar herramientas para sus compañeras y compañeros y facilitar este aprendizaje autónomo que mencionaba. Además de estos materiales que siguen ahí y todo el mundo puede acceder a ellos, el proyecto se articuló en torno a una serie de actividades que os voy a mencionar. Espero que no resulte muy tedioso porque no es tan divertido como los vídeos que han traído Juan y Olga. Estas actividades tuvieron, digamos, como dos polos. Algunas estuvieron vinculadas con asignaturas del grado, de cara a fomentar la participación del resto del alumnado no involucrado en el proyecto, y otras tuvieron un carácter más general para que pudiesen también llegar a público no ligado con el ámbito universitario. En este sentido, algunas se hicieron en la UAM y otras en espacios del centro de Madrid. La primera de ellas, y se me ha olvidado decirlo, en relación con ello también, tratamos de vincularlas con días significativos
para que pudiesen estimular, digamos, la reflexión como con este tipo de excusa. Esta primera fue Cielo y Odio Violeta y la organizamos el Día del Cine Español, que consistió en un ciclo de proyecciones de cortos con perspectiva feminista y LGTBI, y nos acompañaron sus creadoras, el colectivo Nucbeade, Sally y Gabriela Gutiérrez y Sisela Franco. Junto a ellas, el público asistente y las alumnas que formaban parte del proyecto, el público pues, fueron otras compañeras y también compañeras nuestras, profesoras del departamento, pudieron reflexionar sobre la importancia del cine y la creación audiovisual con esta perspectiva y un poco reflexionar en torno a las limitaciones que estas creadoras nos mencionaron y un poco constituyó el foco de todo esto. Esta fue la primera. Bueno, pues la segunda tuvo relación con la Semana de la Ciencia y de la Innovación, se llamó Pigmento Violeta, y esta actividad se hizo en colaboración con estudiantes de doctorado del grupo en construcción que coordina Olga Fernández, porque y este era un poco el objeto también de que estuviesen presentes dentro del proyecto como equipo, contratadas predoctorales, digamos, unir estas distintas esferas de estudiantado y de compañeras también. En este caso, esto se dividió en dos etapas. En primer lugar, mi compañera que coordinaba el proyecto, Elisa Garrido, dio una ponencia sobre la posición de la mujer en la ciencia y su repercusión en las artes a lo largo de la historia, y después de ello, lógicamente, hubo un debate posterior en el que emergieron cuestiones como las limitaciones a las que las mujeres se han enfrentado y se enfrentan en los estudios científicos y artísticos y bueno, este tipo de cuestiones. Y en un segundo momento tuvieron lugar 2 talleres rotativos que permitieron interactuar con el público asistente, trabajaron con datos reales y abordaron temas como la limitada presencia de mujeres en las ferias artísticas internacionales de más renombre, su ausencia casi total en los libros de bachillerato y de educación secundaria. De hecho, llevaron los propios libros y estuvieron un tiempo recolectando libros que se usan actualmente, o su presencia y la evolución de su presencia en puestos de liderazgo en museos de titularidad pública y en departamentos universitarios, en las cabezas de los departamentos, digamos. Una siguiente actividad fue la que tuvo lugar con motivo del Día de la Mujer, que celebramos la víspera del 8M, y fue Voces Violetas. En este caso se trató de conferencias que impartieron 2 compañeras del departamento, la profesora Carmen Sánchez, especialista en arte antiguo, y la profesora Patricia Mayayo, a la que posiblemente conozcáis, especialista en arte contemporáneo, en género, y además miembro también del equipo del proyecto. ¿Por qué esta lección? Bueno, pues porque tratamos de analizar la posición de la mujer a lo largo de la historia del arte, desde el mundo antiguo hasta época contemporánea. Y esto fue muy interesante porque emergieron problemas que se han mantenido constantes a lo largo de la historia y preocupaciones comunes, y también algo que surgió mucho en el debate posterior, la problemática que tienen las mujeres a la hora de investigar sobre cuestiones artísticas y cómo ambas se enfrentaban a limitaciones y a problemas comunes, pero también las posibilidades para superar estas cuestiones que ellas veían. Entonces se generó bueno, una comunicación muy interesante entre periodos tan alejados en el tiempo. Y ya la última actividad de este proyecto fue Perspectivas Violetas, una mesa redonda que financiamos gracias a las ayudas para la transferencia cultural de la UAM, porque en mi caso este proyecto creo que nos dieron 50 euros, entonces teníamos que pedir dinero extra. Y contamos con 4 mujeres procedentes de distintos ámbitos del arte, del Museo del Prado, del CSIC y del Comisariado de Exposiciones Actuales, que compartieron experiencias, visión de los estudios de género, de su pasado, de su evolución, los retos, las perspectivas de futuro, etc., en diálogo entre ellas y con el público asistente. Esta fue una actividad muy interesante porque surgieron sinergias interesantísimas entre ellas y con el público también asistente, y además aportar una mirada crítica muy interesante sobre el ámbito en el que ellas trabajan, incluso sobre sus propias instituciones. De hecho, el debate dio para tanto que tuvimos que cortarlo porque habríamos podido seguir varias horas más y el personal del espacio pues quería cerrar, lógicamente. Todas estas actividades fueron acompañadas por un esfuerzo consciente por parte de todas las profesoras implicadas en el proyecto de cara a la inclusión de las cuestiones de género y el refuerzo de sus contenidos en
en todas las asignaturas del grado que impartían, que no os las he puesto aquí porque son muchas, pero bueno, digamos que esto trató de motivar que se reforzasen este tipo de contenidos. Pero también las estudiantes que formaban parte del proyecto quisieron intervenir de manera voluntaria, por supuesto, en actividades prácticas en otros grados, puesto que un compañero y yo en aquel momento impartíamos clases en otros grados, en mi caso en el grado en Historia y en el caso de mi compañero Sergio Ramiro, en el grado en Turismo. Y en el grado en Historia, 3 estudiantes propusieron que hiciésemos un seminario de lectura en torno al texto de Linda Noglin, porque era un público totalmente ajeno a estas cuestiones, y posteriormente, aparte de un debate, ellas hicieron una presentación sobre cuestiones de temas de mujeres, LGTBI, etc. Y en el caso de mi compañero Sergio Ramiro, lo que les propuso fue una práctica, la asignatura Patrimonio Cultural, que se imparte, como os digo, en el grado en Turismo, donde llevaron a cabo un análisis crítico sobre los itinerarios feministas en distintos museos de titularidad pública, es decir, si realmente son feministas, si no, cómo se abordan, etc. Ambas actividades a mí me parece que salieron muy bien y fueron muy enriquecedoras porque las estudiantes participaron muchísimo, participaron mucho más, en mi caso al menos, del que solían participar en mis clases, y sobre todo teniendo en cuenta que, como comentábamos incluso antes, era un estudiantado con un perfil muy distinto al perfil habitual de Historia del Arte, aparentemente un poco hostil a estos contenidos. Y bueno, digamos que incluso luego después tanto a mi compañero Sergio como a mí nos hicieron comentarios muy positivos. O sea, esto lo que refleja, a mi parecer, es que todo esto es aplicable, incluso aunque nos parezca que no, incluso que parezca que es un estudiantado con un perfil o incluso una orientación política en principio hostil a todo esto. Este proyecto tuvo resultados aceptables en cuanto a participación se refiere. A todas estas actividades, salvo a las prácticas, asistieron profesoras del departamento no involucradas en él. También un número, la verdad, bastante modesto de estudiantes, pero bueno, algunos hubo, cuya presencia fue mayor en la primera actividad y en la tercera, la del Día del Cine, y en la que participaron sus propias profesoras. Pero bueno, sí que resultó muy enriquecedora para las alumnas que participaron en el proyecto, sobre todo para algunas. Titubeé un poco porque estoy dudando cómo decíroslo, porque bueno, sí que es cierto que se implicaron de manera diferente. Hubo 2 estudiantes implicadísimas, alguna un poco implicada y otras pues menos, y sucedió algo parecido también con las compañeras que formamos parte de él, y esto es algo que bueno, tampoco se puede ignorar. Pasa siempre, ¿no?, que alguien organiza algo, algún proyecto, etc. Pero digamos que ellas se mostraron muy contentas, sobre todo las que estaban más implicadas, y sobre todo muy entusiastas con la idea de continuar la experiencia en un proyecto Implanta, depurándolo. Y lo que hicimos fue reducir el número de profesoras implicadas en el proyecto, porque incluyendo también algunas nuevas que se habían incorporado, porque realmente tampoco era necesario un equipo tan grande. Os confieso que en el primer caso fue un equipo tan grande, primero porque bueno, tuvo mucho seguimiento, y también porque para involucrar, las estudiantes cuentan como personas externas, entonces para involucrar a tantas estudiantes hacía falta mucho volumen de profesorado. En este caso, dado que muchas estudiantes ya se habían graduado porque eran estudiantes de cuarto y ya se habían dedicado a opositar, a buscar otros trabajos, a irse a otras universidades a cursar estudios de máster, realmente quedaban 2 estudiantes más un estudiante que se incorporó también de máster, y esto nos permitió bueno, depurarlo un poco en el sentido de que el equipo tuviese un poco más de sentido y que se pudiese repartir más el trabajo. Dado que estas estudiantes ya cursaban estudios de máster, se vinculó con 3 títulos de máster, estos que veis aquí abajo: el máster universitario en estudios artísticos, literarios y de la cultura, el máster en historia del arte de la Edad Moderna y el máster en historia del arte contemporáneo y cultura visual. De este modo, lo que nos obligó también, al ser menos personas, fue a trabajar de otro modo. Por un lado, la cuenta de Instagram, que llevaba muchísimo trabajo, la dejaron en principio para cuestiones de difusión, y luego se dieron cuenta de que había otros canales de difusión, entonces decidieron bueno, dejarla ahí, dejar aquellos materiales que habían hecho en el Innova y difundir de otro modo. En relación con esto, lo que hicimos fue, en la medida de lo posible,
vincular las actividades del proyecto con actividades que ya organizasen otros miembros del proyecto, de modo que, digamos, pudiésemos sumar fuerzas. Así surgió una de las actividades, que fue esta actividad que se hizo con motivo de la Semana de la Ciencia del año 2022, que coordinaba mi compañero otra vez, Sergio Ramiro, junto con una profesora de la Universidad Complutense. Se llamaba ¿Quiénes son y cómo vivían? 1 y 2, y se hizo en la Academia San Fernando y en el Museo Cerralbo. Lo que hacían aquí era dividirse cierto número de obras protagonizadas por mujeres y explicarlas al público. En este caso tenemos aquí a Marina Sánchez, que fue esta estudiante que estuvo en ambos proyectos explicando el retrato de María Teresa de Austria junto a un profesor de la Universidad Complutense. Y bueno, aunque no fuese una actividad propia del proyecto, digamos que permitió eso, aunar fuerzas y darle una cierta visibilidad más allá de la propia UAM. Algo parecido se hizo con este documental, El Escorial femenino, que había organizado la profesora María Cruz de Carlos, que en este caso coordinó el proyecto conmigo. Ella, gracias a estas ayudas de transferencia, había podido realizar este documental para enfatizar la presencia femenina y el papel femenino en el monasterio del Escorial, que es a lo que ella se dedicaba. Y en este documental, tanto Marina Sánchez como Gloria Arenas, estas estudiantes, digamos que habían formado parte activa. Entonces tenía sentido que se presentase también un poco en el marco del proyecto, y lo que hicieron fue hacer un visionado del documental y después participaron en un coloquio ellas tres junto a una conservadora del monasterio del Escorial, Almudena Pérez de Tudela, y Paco Pimentel, que fue el realizador material del documental. Y después, bueno, se generó un coloquio posterior porque... No, todavía no. Coloquio posterior porque a este visionado pues acudieron compañeros y compañeras del mundo del arte, de los museos, etc. Y bueno, pues también fue un poco un cierto escaparate para este proyecto que tenía un origen ciertamente modesto. Desde el punto de vista más académico, organizamos 3 actividades. La primera fue una que había quedado en el tintero en el Innova previo, la exposición por parte de estas estudiantes y de algunas más de sus trabajos de fin de grado, que todos ellos tenían contenido de género, con la idea de proporcionar herramientas para que las estudiantes que hiciesen TFGs con esta perspectiva pues tuviesen un poco una ayuda o un impulso. Además de Marina y Gloria, que respectivamente se ocupaban de ámbito moderno y contemporáneo, intervinieron una estudiante del doble grado en Historia del Arte y Estudios Clásicos que había hecho su TFG sobre mujeres en el mundo antiguo, y otra estudiante de Historia del Arte que ya cursaba estudios de máster, que se dedicaba y se dedica todavía a temas de mujeres en ámbito medieval. Todas ellas hicieron intervenciones, a mi parecer, espléndidas y de mucha utilidad, porque además de demostrar la aplicabilidad de los estudios de género con distintas perspectivas y a distintos periodos, introdujeron al alumnado asistente, que lamentablemente fue poquísimo, en cuestiones relativas al TFG, como la metodología, la búsqueda de fuentes, la perspectiva, la elaboración de un estado de la cuestión, etc. Una actividad con un poco más de éxito fue la que hicieron mis compañeras Noemí de Aro y Patricia Mayayo en la asignatura de las que nos han hablado antes Juan y Olga, Arte desde 1945. Ambas formaban parte del equipo del proyecto y organizaron un seminario de debate. Aquí lo que hicieron fue un visionado del documental Ways of Seeing, de uno de los episodios, de John Berger, cuyo texto previamente el alumnado había leído, y también habían leído una traducción que hicieron 2 miembros del equipo, Inés Molina y Gloria Arenas, de The Oppositional Gaze de Bell Hooks. Entonces, después de trabajar sobre estos materiales, surgió un debate en torno a la mirada de la mujer, la inclusión de esta en manifestaciones como pintura, cine o fotografía, y también la presencia que tienen en ciertas minorías. Digamos que fue un debate bastante animado y superamos incluso la hora dedicada, el tiempo dedicado a esta práctica, que además fue voluntaria porque la hicimos un viernes, que es un día en el que tradicionalmente no tenemos clase, entonces se presentó como algo voluntario. Como veis, teníamos el aula al completo. Cuando terminamos esta sesión, lo que hicimos fue explicar al alumnado en qué iba a consistir la última actividad, porque tratamos de involucrar a quien le apeteciese. Esta actividad siguiente
fue una pequeña exposición que hicimos en las vitrinas estas preciosas, que bueno, que muy modestamente ha dicho Juan que Olga y él hicieron esta exposición. Lo que hicieron ellos fue inaugurar el uso de las vitrinas, que gracias a su iniciativa eso, pues empezamos a usar de manera más habitual. De cara a maximizar este espacio y a minimizar los gastos, la elaboramos en dos partes. Por un lado, cada estudiante del proyecto, cada estudiante de máster, junto a un estudiante de grado, elaboró un póster. Estos pósters fueron estos que veis aquí: una ruptura de la dicotomía, tras la toma de la tribuna que analizó la aportación a este contexto de Cecilia Vicuña. En segundo lugar, identidad femenina en torno a los retratos de Alice Neal, captar la verdad de los cuerpos. Y por último, los History Portraits de Cindy Sherman y la construcción performativa del cuerpo. Esto fue la primera parte de la exposición y por otro lado, en la segunda vitrina que veis ahí, se dispusieron una serie de imágenes de obras pertenecientes a distintos periodos y ámbitos geográficos a modo de atlas mnemosine, donde se trató de reflejar la presencia femenina a lo largo de toda la historia y de la cultura. Para completar la muestra, como estos papelitos que veis aquí en los extremos, fueron unas introducciones que elaboré yo misma, en las que tratamos de explicar la exposición, sus objetivos y también de explicar el Innova, y por último de tratar de explicar la importancia de que el alumnado se involucre en este tipo de prácticas, con la idea de que calase un poco entre el propio alumnado, pero también entre el profesorado. No sé si ha servido para algo, pero bueno, ahí estuvieron las cartelas. Este proyecto mejoró un poco con respecto al anterior en lo que se refiere al reparto más equitativo del trabajo que os mencionaba al principio, y con ello un compromiso mayor por parte de los distintos miembros. También mejoró la difusión gracias a esta digamos, alianza, entre comillas, con otras actividades de otros grupos, y sobre todo en la mayor imbricación que se generó con los estudios de grado. Esto fue posible gracias en buena medida a mis compañeras Noemí de Aro y Patricia Mayayo, aunque la asistencia de estudiantes, salvo a esta actividad, también resultó muy desigual. Esta invitación de Laia me ha servido para reflexionar un poco sobre todo esto ya a toro pasado. Y bueno, los motivos en ambos casos yo creo que se deben al margen de los errores que hayamos podido cometer, que seguramente que serían muchos, se deben seguramente a una cuestión de tiempo, porque, bueno, no sé cómo funciona aquí, pero yo creo que en nuestro caso cada vez hay mayor carga de trabajo en todas las asignaturas, y además muchos estudiantes trabajan para poder costearse unos estudios que cada vez son más caros económicamente hablando. Y además también creo que el propio sistema, basado en la importancia de la nota media y de actividades calificables, tampoco incentiva mucho la participación en actividades cuya gratificación, digamos, es únicamente el debate y el enriquecimiento propio y ajeno. Todas estas cuestiones creo que son lamentablemente consustanciales al sistema y al momento actual, y se perciben, bueno, en todo tipo de eventos, salvo aquí, que ha habido una participación, la verdad, muy buena, yo creo. Pero a pesar de esos problemas, que no me parecen en absoluto menores, yo creo que ambas experiencias, y os muestro los pósters finales que hicimos para exponerlos en la UAM, los pósters, digamos, como epílogo del proyecto. Ambas experiencias fueron muy positivas. Primero por las propias actividades, porque todas aprendimos y nos enriquecimos con ellas, y entramos en contacto con personas, bueno, que nos parecieron muy, muy interesantes, igual que ha sucedido esta mañana. También por la colaboración que supusieron entre distintos colectivos de PDI, PAS, PEDIF y estudiantes de grado y de posgrado, que son habitualmente esferas como muy separadas, al menos es mi percepción, y especialmente por la motivación y por el interés con el que las estudiantes trabajaron. Aunque el sistema de proyectos de innovación docente, al menos en la UAM, estipula que las coordinadoras tienen que ser profesoras, realmente las estudiantes fueron las verdaderas protagonistas de los proyectos, fueron, como decía antes, el corazón de ambas iniciativas, porque de ellas partieron los carteles que os he ido poniendo, los pósters los hicimos entre todas, también, bueno, la cuenta de Instagram, como os comentaba antes, las iniciativas, propuesta de invitadas, y sobre todo además tuvieron un papel muy activo en los debates que se generaron, con preguntas e ideas que creo que en muchas ocasiones a
a las docentes se nos escapan y no las tenemos en cuenta. Entonces, bueno, por muy estereotípico que suene, yo creo que lo que esto reveló fue, por un lado, el camino que queda por recorrer en la inclusión de contenidos de género en la historia del arte, una historia del arte que yo pienso que está por reescribir, y también la importancia de un trabajo y de una educación más horizontales que permitan al estudiantado sentirse escuchado, representado y que su opinión y su trabajo verdaderamente cuentan, porque yo creo que muchas veces no se expresan porque piensan que eso no va a ir a ningún sitio. Ambas ideas están relacionadas entre sí y, bueno, aunque sea una minúscula aportación, yo creo que todo esto que estamos compartiendo hoy, bueno, pues, puede contribuir quizás a combatir estas distintas formas de violencia. Muchas gracias. Mientras ibais hablando, a mí me iban viniendo muchísimas ideas aplicables, sobre todo también porque yo estoy en 2 facultades en Bellas Artes y aquí, y esto también me permite, al tener un perfil tan diferente, en convertirlo a veces en algo más teórico, más creativo. Y bueno, ahora con Miriam estaba más claro también los medios de difusión, ¿no?, que tenían esos resultados. Pero con Juan y Olga no me ha quedado tan claro, ¿no? Esto, porque he visto que había como un WordPress, ¿no? O sea, que el medio de difusión era por páginas web externas. Os daban, a lo mejor, más allá de lo que es el campus virtual, algún otro medio, alguna facilidad para que esto tuviera una difusión fuera no solo de las aulas, sino de la universidad, porque es lo que creo que es también interesante. Esta publicación, bueno, que puede ser de muchas maneras, ¿no?, como el Instagram también, ¿no? Pero en ese sentido, pues me había quedado esta duda. La Universidad Autónoma de Madrid, a nivel de difusión, pues la verdad es que no ponen las cosas demasiado fáciles. Hay otras universidades que sí que tienen convenios con WordPress o con otras plataformas para facilitar la puesta en marcha de blogs. No es nuestro caso. Los WordPress los hemos abierto nosotras y hemos tirado para adelante como hemos podido, sin ninguna asistencia técnica. Y sinceramente los proyectos creo que en nuestro caso no han tenido ninguna difusión, prácticamente ninguna difusión fuera del ámbito estrictamente académico de la autónoma, de nuestros estudiantes y de nuestro grado. En alguna actividad ha aparecido otra persona, otras 2 personas muy interesadas en el tema, que se dedicaban a ello en el sector profesional y que han venido y que, pues, bienvenidas, estupendo, qué bien. En el caso del festival, básicamente. En el caso del festival de performance sí que había algunas personas, pero tampoco era el objetivo, debo decir. Es decir, que a nosotros nos parece que estos proyectos tenían que funcionar sobre todo en las aulas, es decir, que eran proyectos de innovación docente que tenían sentido en un marco docente y académico, y por supuesto luego había actividades públicas que si quería venir alguien, pues mira qué bien, estupendo, y poco más, ¿no? La verdad. Igual es cierto que podíamos haber hecho un esfuerzo de difusión mayor. Bueno, en el caso yo creo que del festival también teníamos miedo. Igual si estás como entre Bellas Artes e Historia del Arte, pero si estás en Historia del Arte, uno de los miedos que teníamos era que no fueran a hacer nada. O sea, como que tampoco abrirlo mucho más y llevarlo a otro sitio. También es verdad que la Autónoma es una universidad que está como que coger el tren, cercanías, que no tiene esa fácil difusión. Y luego lo que es, a diferencia del de Miriam, pienso yo, que todo el proyecto se iba como transmitiendo, ¿no?, y teniendo ese reflejo en las redes, pues nosotros hemos trabajado más como hacia adentro realmente, excepto el final, ¿no? O sea, si hablamos solo de redes, ¿no? Ellas mismas pues se encargaron de difundirlo, pero bueno, los WordPress están ahí y pensamos que también es un material que vamos construyendo, porque de un grupo para otro puede servir de referencia, entonces muchas veces los utilizamos para, mira, vuestros compañeros hicieron esto, tal. Yo hice otro WordPress haciendo un glosario, y como también era la primera vez que lo hacíamos, pues sí que, otro momento de las redes, se lo postearon mucho y ahí hacían comentarios y eso. Bueno, no era muy el objetivo el que tuviera esa difusión por el momento, ¿no? Mi pregunta era, porque claro, esto todo ha pasado en Madrid. Esto ha abierto puertas también en otras universidades como la de aquí, de Barcelona, para pues estas posibilidades nuevas de materias de pues arte y género, o posibilidades de hacer pues performances como proyectos, porque entiendo el punto que dices, que quizás algunos estudiantes pues no estarían cómodos.
a mí esto me suena como fantasía porque yo estudio interpretación y soy bailarina, así que a mí el hecho de que eso sea una posibilidad... Yo creo que cada universidad tiene su pelea y cada grado tiene su pelea. Pero bueno, aquí tenéis un equipo magnífico de profesoras que también se preocupan por estos temas y por eso estamos aquí hoy, porque han organizado la jornada, ¿no? Pero ahora, si quieres hacer performance, díselo a tus profes. Bueno, no era solo por eso, era pues para saber si eso era como un movimiento en general o solo era, como decís, pues más para vuestros estudiantes. Estos proyectos, como están muy ligados, es un proyecto de innovación docente que tienen un marco que es la propia autónoma, pero bueno, un poco como hemos comentado al principio, es verdad que la autónoma sí que apoya mucho y es muy sistemática en no solo apoyar, sino luego hacer unas jornadas que este año querían que fueran invitando a otros proyectos de innovación docente de otras universidades. O sea, como que todavía estamos quizá en un comienzo, ¿no? Que todo esto igual, pues en algún momento se puede hacer como una red, ¿no? De proyectos de innovación docente, cosas así, como sueño, así, ¿no? Hola, yo os quería preguntar sobre la parte de los proyectos de los libros de artista y fotografía. ¿Cómo habéis trabajado, si habéis tenido algún problema sobre los derechos de imagen y los derechos de distribución, etcétera, etcétera? Porque estáis trabajando con todo el material, entonces, vamos a pelo, fantástico, y entonces lo distribuimos, o sea, lo ponemos en la base. Pero bueno, esto sí, también con esto, ¿cómo lo habéis planteado? Creo que fuimos piratas. Bueno, los libros se compraron y... No, también se facilitaba en algunos casos los contactos a los propios artistas, o sea, que eran conscientes. En el caso de fotógrafos y de artistas que estuviesen vivos, en casi todos los casos se ha intentado entrevistarles, que también era una parte del trabajo de investigación, ¿no? Hacer un poco de historia oral y entrevistar al artista. No en todos los casos fue posible, pero la mayoría fueron muy accesibles. A Robert Frank no lo han entrevistado y espero que tampoco se quejen él ni sus herederos por los derechos de imagen, ¿no? Estábamos en un ámbito... Que tampoco son, es como pasar las hojas del libro, es como un uso... Sí, pero es verdad que son sus imágenes. Sí, sí. Claro. Siendo un proyecto de innovación docente, no somos un museo, no somos institución, no es una exposición de verdad. O sea. Y con las personas que daban instrucciones que estaban vivas, también les dimos los contactos y se pusieron y les llamaron un poco para dialogar sobre la instrucción. Yo también os quería preguntar que cómo os habéis sentido de repente, no sé si venís también del ámbito de la formación en cuerpo en movimiento, en artes visuales, claro, de repente ponerlo en juego, yo me sentiría muy, muy vulnerable también como profesor, tanto por mi recorrido, que es mucho más textual, ¿no? en clase, como si por el alumnado entiende que no se puede tal vez aprender tantas cosas, cuando yo creo también, Elena, ¿sí? Que hay mucha sabiduría en el... Perdón, es... Para recoger cosas que has dicho que son muy importantes, que pasan aquí, como lo de los pechos, ¿no? Que has planteado en clase, es muy fuerte. Por eso que a lo mejor si esa persona de repente, ¿no? Seguramente esta persona con una lección magistral no aprendería nada, pero a lo mejor si pusiera el cuerpo y se hubiera expuesto, aprendería y diría, hostia, ¿qué estoy haciendo? Qué horror esta sensación, ¿no? Que hay mucha sabiduría en poner el cuerpo en movimiento, ¿no? Al margen de luego cómo vuelves a recuperarlo desde el texto, desde la difusión, que se aprenden muchísimas cosas y nuestro ámbito es muy corporal. Estudiamos cuerpos todo el tiempo y esos cuerpos hacen muchas cosas y solo estudiamos el cuerpo desde la palabra, ¿no? Desde esos ejercicios de encarnarlo, ponerlo en juego, ponerlo en movimiento. Y creo que cuando eso pasa es muy valiente porque hay mucha sabiduría, se pierde mucho el control, entra la vida también, ¿no? Y al final la historia del arte está cruzada por la vida también y por los cuerpos y lo que pueden o no pueden hacer, ¿no? Entonces, creo que también, bueno, os quería preguntar para estirar el hilo, ¿cómo os habéis sentido de repente trabajando con el cuerpo en movimiento y como las alumnas, qué selección? Porque al final las partituras, claro, hay partituras que pueden ser mucho más salvajes, ¿no? Y que implicarían
muchos saberes por parte del profesorado para meter en clase cuestiones que tienen con identidad, violencia, sensualidad, intimidad, ¿no? Cómo ponerlos en juego en clase lo veo súper valiente, ¿no? Y súper difícil. No sé cómo lo habéis podido plantear también. Tampoco habíamos hecho este ejercicio antes. Yo como me tiro a la piscina ahí a lo loco y si sale bien, y siempre acompañando mucho a las estudiantes, cuidándolas todo el tiempo y bueno, atravesando mucho también la asignatura con otras, o sea, como con visualizaciones de otras prácticas y relaciones también con lo contemporáneo, pero bueno, pues igual, como hablamos antes, quizá con no tanta preparación como nos habría gustado, pero como también yo creo que una cierta naturalidad o ingenuidad al tratar de hacerlo, pues salva a veces, ¿no? de esto. Como no tuvimos ningún problema, sino todo lo contrario, pues solo igual resulta que en otras circunstancias se activan algunos otros problemas y bueno, pues a lo mejor ahí sí que bueno, pues hubiéramos necesitado más información previa o trabajo, pero bueno, yo creo mucho en la idea de crear juntas y acompañar y entonces pues bueno, pues tampoco creo problemas donde no los hay, ¿no? Así de a priori. Y si los hubiese creado, perdón, añado sí, algo, sí. pues nos hubiésemos enfrentado a ellos con la mejor voluntad del mundo. Es decir, en los grupos humanos hay fricciones, hay conflictos. En los grupos de trabajo entre los estudiantes hay conflictos. A veces se puede mediar, otras veces es más difícil. Y creo que hay que asumirlo con cierta naturalidad, teniendo en cuenta que el ámbito académico tiene algunas cosas maravillosas. Por ejemplo, que nos podemos equivocar y que podemos hacer mal las cosas y no pasa nada. La directora del MACBA no se puede equivocar. Si mañana hace mal una exposición o, perdón por la expresión, la caga en un programa público, puede acabar en la calle. Y nosotros podemos equivocarnos. En este proyecto de innovación docente podría haber salido muy mal, podríamos no haber aprendido nada en un porcentaje de la asignatura, podríamos haber perdido el tiempo y creo que no ha sido así para nada, pero podríamos, de eso podríamos haber sacado consecuencias y haber aprendido también como docentes, porque aprendemos todos los días como docentes, ¿no? Nos equivocamos y aprendemos de nuestras equivocaciones. No pasa nada, es algo maravilloso que tiene el mundo académico. En el ámbito de la docencia, sobre todo. Y felicitaros por estos proyectos. Porque es que creo que, no sé, pensando en nuestro departamento, un grupo humano de un profesorado que se nota que os preocupáis por el alumnado, que lo acabas de decir, pero yo te lo iba a decir antes de que lo dijeras, de cómo tenéis cuidado de ellos, las acompañáis a las alumnas. Eso es un privilegio que tienen vuestras alumnas y vuestros alumnos y de tener un profesorado como vosotros que además os preocupáis también pensando que os podéis equivocar, pero ya os lo dirán también o ya haréis vosotras la propia autocrítica, de pensar en cómo pueden aprender algo y cómo enseñarles algo que no sea la estructura hegemónica en la que nosotros hemos aprendido y no nos sentimos que podamos reproducir, ¿no? Y cómo también mostráis modelos nuevos aquí para aprender nosotras de vuestro trabajo. De verdad, solo felicitaros y agradeceros el propio ritmo de la universidad, del profesorado universitario, es que no nos da ese tiempo para... Y estoy un poco alucinada, pero para bien, ¿eh? Para mí ha sido clave en relación a lo que mencionaba Laura, el tirarse a la piscina, que decías, la honestidad, el vamos a recorrer otros caminos con el reto que supone entrar, ¿no? Por sitios donde no haces lo de siempre, ¿no? Vamos a ver, vamos a tantear, vamos a explorar. Si no funciona, lo revisitamos, cómo lo cambiamos. Pero yo creo que también este ejercicio de honestidad, de decir desde dónde se trabaja, cuál es el contexto, ¿no? Las sinergias entre vosotros, el acompañamiento, el cuidado con las alumnas es clave, pero sobre todo para mí lo que creo que es muy importante recalcar y poner en valor es
las ganas de aprender, de continuar aprendiendo, de escuchar, esta escucha, ¿no?, activa que hablábamos en la mañana, de ser poroso, permeable a lo que nos está pasando en la sociedad y verdaderamente el cómo se trabaja de manera conjunta, comunitaria, que es uno de los retos que tenemos. Cómo se cogen también, ¿no?, las partes positivas y las potencialidades de estos intercambios, ¿no?, con los otros. Y el aprendizaje para mí es clave, ¿no? Y por eso para nosotros ha sido especialmente, yo creo, pues fértil escucharos, porque también nos ayuda a repensar y sobre todo a preguntarnos ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo vamos a abordar este tema? ¿No? Las preguntas que nos acompañan, que yo creo que forman parte de la responsabilidad, ¿no?, en el ámbito laboral y de vida donde nos vemos atravesadas. De hecho, no sé si te apetecerá compartirlo, María, pero queríamos haberlo hecho antes, pero no hemos tenido tiempo. A la cooperativa que hemos invitado a que filme las jornadas, no es cualquier cooperativa, para nosotros también era un gesto para que pudierais conocer prácticas que nacen de contextos también universitarios, ¿no? Muchas de la COPE os conocéis desde Bellas Artes, y si a María le apetece unos minutos, ¿no?, que os puedan explicar qué es la cooperativa de técnicas audiovisuales y cómo en sí, ¿no?, las tecnologías no son ni utópicas ni malignas, ¿no?, sino que depende de qué uso podamos hacer y un poco, si te apetece, explicar en qué consiste la Copenada, aunque sea un par de minutos para que conozcan el proyecto. Bueno, muchas gracias, gracias por este espacio. Bueno, yo formo parte de COP Técnicas, que es una cooperativa de técnicas que va a comenzar como hace 6 años o 7 años, y también parte como de un grupo de mujeres de diferentes ámbitos, muchos vinculados a las tecnologías de audiovisuales, ¿no?, pues de cámaras, directoras, partes más técnicas también, ¿no?, de sonido, etcétera, y luego también pues eso, compañeras que veníamos de Bellas Artes, entonces es como una confluencia así de mujeres que queremos como utilizar la técnica pero transformarla y un poco apropiarnos de ese espacio que ha sido muy masculinizado en general, ¿no?, en el mundo de los audiovisuales. Nos dedicamos a hacer proyectos de comunicación feminista o a nivel audiovisual o a nivel gráfico. Trabajamos con una red de colaboradoras potente, ¿no?, que también eso es un poco lo que ha sido como bonito de la COPE, ¿no?, como esta cosa de pues, tener esto como amigas, conocedoras, ¿no?, amigas de amigas o otras profesionales, tener en cuenta pues, ¿no?, lo interseccional como un posicionamiento político también, ¿no?, a la hora de abordar proyectos. Y trabajamos pues, con diferentes instituciones, ¿no?, a veces ayuntamientos, a veces eso, la Generalitat, ¿no?, la Diputación, etcétera, y muchas veces también con colectivos de base, de feministas y sociales, que, que también son nuestra red, entonces es como esto, ¿no? Pues es como generar proyectos de comunicación en audiovisual, en diseño gráfico, en ilustración, en materiales pedagógicos, etcétera. Y nada, que paremos aquí el registro de las jornadas y después lo colgamos en vídeo. Muchas gracias. Gracias.